Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes para que sigan escuchando el libro La última pared roja. Bien, es un gusto encontrarlos aquí de nuevo. Estamos analizando el libro de Pedro Artieda, un libro de ciencia ficción, un poco de miedo, mezclado thriller. Siempre te mantiene en suspenso. La última vez que quedamos era que un caso irresolvible, los seres humanos viven bajo cuevas por una explosión nuclear y ahora este personaje está buscando la sangre de, de la infectada, la persona infectada por decirlo así, por tener una pequeña obsesión. Lo vemos en pequeños retratos como que describe a detalle todo lo que ve, ya que son doctores. Y bueno, continuemos con la siguiente parte de este libro. La anterior semana nos quedamos en la página 34 y hoy esperemos avanzar hasta más de la mitad del libro. Bien, empezamos. De pronto, respiraba profundamente y abría los ojos saliendo de esa fantasía. Entonces, aquella imagen siniestra de su cuerpo sin piel se iba alejando paulatinamente tras tocarse el rostro terso que ya había dejado las primeras líneas de expresión alrededor de los ojos. De inmediato, bajaba la vista y con la mano izquierda agarraba la muñeca derecha y con la mano derecha la izquierda, dejando que el dedo pulgar siente el relieve de sus venas en esa parte del antebrazo. Ahora puedo ver cómo se acerca hasta el ventanal. Está desnuda. Con sus ágiles manos se agarra de esta larga cabellera negra. De pronto gira y se mira frente al espejo penetrando en sus propios ojos. Se para de costado y se vuelve a mirarse, coqueteando consigo misma. Enseguida repite la misma acción, pero desde otro ángulo, de la recámara. El espejo es grande, la refleja totalmente. Es bastante delgada y madura. Parece tener huesos con carne, y aunque siempre me gustaron gruesas y exuberantes, me place verla, me atrae. Mis ojos están clavados sobre ese cuadro que se repite una y otra vez. A menudo la veo junto a un hombre, suele llegar acompañada de algún amante. Lo hizo desde el primer día en el que descubrí viviéndola ahí sola, tan sola como sus vecinos que ocupan estos pequeños espacios cuadriculares, como un par de vidrios hacia el exterior. Pero hoy no ha querido llevar a nadie, tal vez solo necesita un poco de la pálida luz del día que parece apagarse, aunque faltan todavía algunas horas para ello. Estoy seguro que le gusta ser observada, la excita, se pone feliz. La conozco de memoria. No alcanzo a ver el brillo de sus ojos, pero los movimientos de su cuerpo son muy expresivos, como si quiera llevarse el mundo por delante o quizás saltar desde aquella ventana y volar. Abre su pequeño refrigerador, casi vacío, y toma una fruta. Es una banana. La acaricia sobre la cáscara antes de pelarla y deja esa piel amarilla con pequeños puntos negros. Sobre el lavabo de la cocina se le empieza a comer, a disfrutarla. O tiene mucha hambre. Le gusta aquella forma que parece tragar enseguida. Sus mejillas se inflan, mas no las puede deglutir íntegramente. Saca un poco de aquel manjar mordido y se tira sobre la cama. Se ríe a carcajadas antes de volverse a meter ese trozo en la boca, casi con brusquedad. Ahora se acerca otra vez hasta el bordillo de la pared. Sube una de las piernas, permitiendo a su sexo invertirse, y extendiendo los brazos hasta toparse los dedos con los pies. Sus senos caen en aquel ejercicio y rozan la rodilla de esa pierna que se muestra elástica y firme. Mis extremidades, en cambio, siguen arqueándose. La joroba de mi espalda está cada vez más pronunciada, y la piel ya se ha pegado a los falanges de los dedos, de los nudillos, a la parte anterior de mis manos. De allí saltan esas cuálidas unas líneas verdosas, rojizas, azuladas, llevando, sin embargo, todavía mucha sangre. Líquido que hierve una vez más al verla así. Feliz, terminando de destrozar el alimento, estoy temblando de nuevo. No lo puedo evitar. Necesito abrir otra vez la urna de cristal y usar esas manos. Los años que llevo aquí moviéndome entre cuatro paredes me han debilitado muchísimo, pero ellas me ayudan. ¿Para qué salir? ¿Para qué salir? No, no tiene sentido. Nunca imaginé llegar
hasta este estado. Las mutaciones han sido terribles. Los cambios químicos de la atmósfera me han afectado demasiado. Mis amigos de las fotografías lo sabían. Aunque todos se han marchado en ocasiones, creo tenerlos aquí junto a mí, de pie, mirando lo que estoy descubriendo y riendo conmigo. A veces les hablo. Ellos no aceptaron deteriorarse lentamente. Me lo dijeron. Tuvieron suerte. Consiguieron lo que quisieron. Se fueron de uno en uno, sin ser un estorbo ni una carga para nadie o para la vida. Presionaron para desaparecer. Lo sé y entiendo su proceder. Tuvieron coraje, mucha fortaleza para decir adiós sin decirlo. ¿Estorbo yo a alguien? Estoy solo. A lo mejor el acelerador del edificio, que circula silenciosamente por los pisos, considere que ya no debe estar, si bien nunca se ha negado a hacerme un favor. Lo conozco desde que su padre cumplía sus mismas funciones. Pago bien sus favores. Todos los más extraños y difíciles de cumplir principalmente. Él lo sabe. Nunca le he fallado. Sin embargo, puede ser una carga para la vida, a pesar de que ella quiera aún mecerme entre sus brazos. Cargarme como si fuera un niño, un bebé frágil, impotente, necesitado de un par de abrazos de manos, de 2 caricias de cuidado. Al irse completando el círculo que dibujó alrededor de mi existencia, me vuelvo más indefenso y elimino más palabras de mi lenguaje. Algunos términos se resisten a marchar. Es por el cristal, me enloquece mirarla a ella. Verlo sin tocarle y no pronunciar más ese verbo. Tocar debe salir de mi memoria. Igual que sentir otro verbo para olvidar. Y recordar también. Así ese círculo llegará a sus 360 grados. Al completarse me dejará sin aire, sin palabras, sin luz. Trizará mi cristal hasta tornarlo inservible. Se desfiguran mis imágenes. Aquellas las mejor he aprendido a atrapar desde acá. Sería mejor, no cabe duda. Pero, ¿qué está haciendo ahora? Se ha tirado sobre el suelo de la habitación formando una cruz con el cuerpo. Está con los ojos fijos a algún punto. Las palmas de sus manos están mirando hacia arriba. Son hermosas y muy blancas. Ahora vuelve a tensarse, pero esta vez forma un arco con la espalda. Parecería estar poseída. No puedo escucharla, pero creo que habla. Su boca se abre y se cierra con rapidez, como si estuviese pronunciando solamente las vocales. Está ejercitándose y gritando. Quizás canta o simplemente ha iniciado algún ritual. Extraña ceremonia en la cual sus manos comienzan a moverse independientemente del resto de sus miembros. Entonces las lleva hasta el cuello, luego hasta su sexo y las deja allí por varios minutos. Oh, necesito sentarme. Acercaré una silla hasta la ventana. Sí, lo haré. No importa, también puedo ver de esta forma. Moveré un poco los binoculares. Ella no lo sabe, pero está ayudando a que no se borre para siempre una de aquellas imágenes que me ha dado tanta vida y felicidad. Que no termine de formarse el círculo. ¿Me está ayudando o torturando? Me la recuerda ahora que levanta sus rodillas y abre las piernas todavía con las manos sobre su miembro. Vamos, sigue haciéndolo. Así, utilizando igualmente las manos de la urna, te seguirá observando, capturando en la memoria para, cuando apagues la luz, pueda evocarte y sentir todavía la vida que cada perfil tuyo con cada ayer. No dejaré a mis ojos caerse, a mis pupilas saltar de sus cuencas y rodar por cualquier parte. Mis párpados la sigue sosteniendo. Te lo prometo. No consentiré que eso pase. También lo haré por ti. Giraré las manos. Los dedos están bastante duros, pero todavía resbalan. Están a punto de lastimarme. Si presiono un poco, lo harán. Está bien, soportaré. Seguiré tirando de allí los minutos del hambre. Sobre todo, si sigues allí. Al no estar totalmente satisfecho con el torno de esa cuarta pared, tras colocar minuciosamente la pintura
Él humedeció nuevamente el rodillo en el recipiente que contenía. Ese raro e intenso rojo púrpura imposible de hallar en un almacén de pinturas. Solo requirió de algunos minutos adicionales para borrar aquellos residuos, hasta que la superficie absorbiese otra vez el tinte y así conseguir la textura anhelada. De esta forma había obtenido lo que quería, un nuevo tono a pesar de la similitud con los otros tres matices impregnados en las tres paredes restantes del departamento. Mientras clavaba sus pupilas en aquel espacio teñido, en apenas una mañana volvió a sentir la necesidad de encerrarse entre esas paredes rojas y contemplarlas. Sin embargo, al mirar al techo, sentía que algo le faltaba, que allí también debía poner un color, otro rojo, casi igual al resto, pero distinto. Tras abrir o cerrar los ojos, quería verse y saberse inmerso en una gran urna roja, sentirse apresado por todos los costados en un gigantesco ataúd incandescente. Aquello se había tornado una urgente necesidad que volvía cíclicamente cada cierto lapso, aunque esta vez, como nunca antes, la premura era mayor, casi debido a muerte. No podía utilizar el líquido restante para cubrir el cielo raso e incoloro. El tono debía de ser diferente. De inmediato vino a su memoria una historia parecida hace meses atrás, uno de los diarios, el Megapolis Paper, distribuido gratuitamente en el subterráneo de la metrópoli. Tras la gran devastación ocurrida en el planeta, se había descubierto que un nuevo de grupo sanguíneo corría por las venas de uno de los tantos millones de habitantes, nacido luego de los dramáticos cambios climáticos que exterminaron pueblos enteros. No obstante, a pesar de que algunos científicos sugirieron la pista a esa persona durante mucho tiempo, para tratar de descubrir qué pudo haber ocurrido en su sistema, le perdieron la vista, nunca más supieron de ella. El hecho había sido guardado en un secreto, pues no se quiso alarmar a la población, ya que muchas parejas con hijos próximos a nacer entrarían, sin duda, en una crisis paranoica incontrolable. Esa historia pronto se transformó en una de las tantas leyendas urbanas, cuyo personaje y contenidos van alterándose hasta convertirse en verdaderas historias de ficción. Pero para él era una posibilidad, quizás su única opción para concretar y vivir su fantasía llena de color, de luz. Solía navegar en Internet, no solo para comunicarse con alguien, sino con el fin de encontrar nuevos datos sobre el sistema cardiovascular y la concentración de la sangre. De todos los temas relacionados con esta, su composición era uno de los asuntos más investigados por él. Su interés venía desde hace mucho tiempo, mucho antes, incluso del inicio de los estudios universitarios. Los dos tipos de células sanguíneas que la ciencia había definido, los glóbulos rojos y blancos, así como las plaquetas, fueron inicialmente objetos de sus exploraciones, pues se aprendió que estos provienen de un mismo tipo de células, los hemocitoblastos, producidos por la médula ósea roja. Pensó que esta sustancia, la cual llamó mucho su atención precisamente porque había sido tildada por los genetistas como roja, podía ser una de las claves para descubrir el origen de la coloración de la sangre, o por lo menos para conocer los factores incidentes en su hepatización. Supo, asimismo, sobre la influencia de esta en la estructura de los seres humanos, al estar ubicada en algunos huesos como los del cráneo. Además de indagar en la web, Felipe incrementó sus horas de permanencia en el laboratorio para analizar cada uno de estos componentes. Finalmente, halló que la clave del color está en la hemoglobina. Según pudo conocer, cada glóbulo rojo posee alrededor de 250 millones de moléculas de sustancia, formada a su vez por una proteína, la globina, y por 4 pigmentos, los hemos. Uno de los laboratoristas más veteranos del centro le había dicho que cada hemo contiene otra sustancia llamada ion de hierro, que tras un proceso de oxigenación le otorga el color rojo a la sangre. Le bastaron algunas consultas con otros expertos para confirmar este hecho, pero
aunque esa no es la forma como el líquido obtiene su color. Para los entendidos nada nuevo, por cierto. No, no radicaba en la razón exacta de las similitudes de aquella esencia que sólo él podía mirar y distinguir en cada tipología sanguínea. En las muestras de muchas personas que se guardaban en pequeños tubos de ensayo, al interior de unos frigoríficos, identificados cada uno con el nombre de analizado. Las personas del centro de experimentación se acostumbraron a verlo todos los días por allí, e incluso cuando no iba 2 o más días seguidos, se preguntaban si algo le habría ocurrido al precoz investigador, como solían decirle, quien se había convertido en un fiel ayudante, varios catedráticos y experimentados laboratoristas. Cuando solicitó un permiso y una identificación para realizar sus prácticas de forma permanente, no se le negó. Era un buen estudiante y jamás había causado conflicto alguno. El director del centro únicamente dijo que debería haber más alumnos dedicados como él. Fue así como en poco tiempo llegó inclusive a hacerse cargo de clasificar las muestras. Las de tinte y tipo ARH positivo y negativo, BRH positivo y negativo, ABRH positivo y negativo y ORH positivo y negativo. A cada una se le colocaba en un nivel distinto del frigorífico, aunque en el centro no se los clasificaba de esta forma. A todos les pareció una buena idea tal separación, sobre todo porque así podrían saber con mayor rapidez las tendencias sanguíneas de la población. Décadas atrás de ello no habría sido tan necesario, pues los habitantes de la mayoría tenían un mismo origen, en su mayoría. No obstante, con las olas migratorias llegadas desde diferentes sitios del planeta debido sobre todo a los factores ambientales, la población se había diversificado tanto que ya no podía hablarse de un tipo sangre básico, algo común para tantos millones de habitantes. Ya no. Todos estaban distribuidos. Felipe se apasionaba tanto con ella que aprendió muy pronto a hacer análisis y así descubrir alteraciones, males o enfermedades. Una noche, luego de haber terminado de verificar los resultados de unas muestras, descubrió algo que aceleró su corazón, obnubilándole de emoción. Uno de los últimos tubos de ensayo, ingresado al instituto, presentaba una tonalidad que jamás había visto. Se quedó perplejo. Empalideció, miró a su alrededor, halló el lugar vacío. Todos los especialistas y otros practicantes ya se habían marchado. Las manos están guardadas en una urna de cristal, se muestran apenas abiertas, con los dedos de formas de arcos y las líneas de las palmas muy marcadas, formando pequeños surcos y un poco de las yemas de los dedos. Una capa de esmalte transparente las cubre con discreción, otorgándoles un brillo especial, como si estuvieran vivas y siguieran creciendo. 8 pequeñas luces las iluminan desde todos los ángulos. Bajo cada lucecilla hay una diminuta batería que se conecta con un delgadísimo alambre, apenas perceptible, que cruza por todas las esquinas para finalmente atravesar la superficie de la caja hasta el centro y conectarse con un dispositivo que la ilumina o apaga desde el exterior. La caja tiene 4 pequeñas patas torneadas, importadas de algún antiguo mueble de metal. A través del mismo orificio salen también 10 alambres casi transparentes que muevan a los dedos a esas manos, de arriba hacia abajo, con cierta dificultad. Alguna solución ha sido inyectada en las venas de estos para que los manos conserven algo de su flexibilidad. No obstante, su color se torna cada vez más amarillento, verdoso, rojizo. El cofre está sobre una pequeña repisa de madera atornillada con gruesos pernos en una de las paredes de la recámara, muy cerca de la mesa de noche. Ha sido colocado en una esquina de la habitación, donde casi no llega luz natural. Parece una siniestra obra de arte, una instalación creada por un traficante de cuerpos. Sobre todo al encenderse el oscuro ambiente, las bombillas se mueven y se agitan las sombras de aquellas manos cuando él se acerca, se agacha, las mira tiernamente y hace uso de ellas. Desde hace tiempo, el ritual que se ha constituido en parte de la vida, principalmente en las noches, cuando se aleja del
Ventanal unos segundos. Levante la parte superior de la urna cristalina y las toma con delicadeza, como un par de objetos muy preciados, únicos. No lo pensó, tomó el contenido, lo puso en otro tubo de ensayo y se lo llevó a su departamento. Lo guardó en el refrigerador junto a unos recipientes donde tenía almacenados los 4 tipos sanguíneos básicos, para estar seguro de que se trataba de un tono realmente distinto. Debía compararlo con aquellas esencias cromáticas y descubrir si en realidad albergaba una matriz nunca antes vista. Debía tratarse de una propiedad nueva, absolutamente diferente, sin nada en común con los otros tipos. Para él era la mejor forma de saber que no estaba enfrente de un gran descubrimiento. No quería desilusionarse, pero prefirió dormir varias horas antes de iniciar aquella comparación. Había pasado todo el día practicando y estaba muy cansado, demasiado como para iniciar esa tarea de inmediato. Además, necesitaba un poco de luz matutina, aunque desde hace meses ésta se representaba demasiado tenue debido al temporal, que continuaba manteniendo la gran metrópoli en medio de tinieblas, bajo un gigantesco manto que parecía estar suspendido eternamente en el espacio. Apagó la luz, se cubrió con una manta y cerró los ojos, deseoso de que fuera cierta la revelación de esa noche, que su aguda mirada no lo defraude. A la mañana siguiente, tomó las porciones de la sangre de los distintos recipientes, las vació en pequeñas copas de cristal y las colocó sobre el filo de una de las ventanas. Enseguida logró distinguir los diferentes tipos sanguíneos básicos de la nueva muestra. Luego de tenerlos a todos dispuestos en una hilera, se paró a cierta distancia de ellos. No necesitó mucho tiempo para darse cuenta que, en realidad, el flamante espécimen no era igual al resto. Tenía aquella sustancia densa, suspendida en medio de todo el contenido distinta a las otras. Había encontrado, sin proponérselo, ese quinto grupo sanguíneo básico, descubierto años antes. Sus manos y piernas temblaron de emoción. Ahora solo le restaba saber el nombre de la persona dueña de la sustancia. Debía encontrarla a como de lugar. Estaba muy nervioso, pues a pesar de haber fijado bien sus pupilas y de su capacidad para distinguir los ligerismos, apenas perceptibles cambios de color, podía errar. Siempre había una posibilidad. Un buen investigador, le decía a uno de sus maestros, debe de volver a experimentar con su objeto de estudio una y otra vez para corroborar sus hallazgos. Lo tiene que hacer cuantas veces sean necesarias. Por ello, y aunque para él sus ojos e instinto eran los mejores instrumentos de comprobación, reconoció la necesidad de realizar una prueba científica. Fueron muy pocos los minutos que utilizó para llegar desde su piso hasta la estación del metro. Solo debía cambiar 2 veces el tren para volver al instituto ubicado en los edificios más antiguos de la metrópoli. El trayecto se le hizo eterno. Las miles de personas que circulaban por las rampas de los trenes, entrando y saliendo por los veloces aparatos, comenzaron a expresarlo. Llevaba mochila, donde había guardado el contenido, apretado contra el pecho, cuidando sus manos que los movimientos acelerados de los coches y las grandes masas de gente no lo estropeasen. Tenía pavor de ser empujado bruscamente y romper el delicado tubo de ensayo. Se dio cuenta que el error cometido al llevarlo consigo en medio de esa multitud, sin haber dejado un poco en otro contenedor. Pensó que si la sustancia llegara a derramarse, no podría comprobar nada, menos todavía cuando el adhesivo del cilindro con el nombre de la persona se había desprendido tras ser manipulado. No se percató de ello, debido a la urgencia con la cual escondió la muestra para que el cuidador del laboratorio no se diera cuenta del hurto. Trató entonces de no desesperarse. Recordó que, además de anotarse la identificación en el tubo, también se le escribía en un libro de registro. Pero esa tarde, cuando la sangre fue llevada, nadie anotó el nombre del depositario, pues la secretaria del centro había pedido permiso para irse antes de la hora habitual. Quien la tomó fue otro estudiante, que estuvo unos momentos allí conversando con uno de los científicos y que no había y no sabía nada del proceso de la recepción. Aunque había tomado la precaución de preguntar el nombre de esa persona y escribirlo en adhesivo, si se lo hubiera anotado bastaría con revisar todas las muestras dejadas en la jornada y comparar los nombres escritos en todos los cilindros con el libro.
Así, el nombre sobrante, sin su muestra correspondiente, sería el indicado, pero eso no era el caso. Se puso más nervioso y dedicó a ubicarse de espaldas a casi todos los pasajeros, formando un espacio vacío entre su cuerpo y las puertas del vagón, para proteger la valiosa sustancia. Quiso no pensar más, se estaba torturando. En las situaciones más tensas de su vida, sus obsesiones y terrores retornaban como un castigo, como una maldición que le perseguía desde antes de su nacimiento, como una condena. Se sintió nuevamente encerrado, terriblemente solo, sin luz, sintiendo que el universo se estaba reduciendo. Una arcaica vivencia regresaba a su memoria, aunque muy vaga y difusa, con las mismas fuerzas con las que emigró la primera vez, cuando, a pesar de no tener todavía conciencia para comprender, experimentó la horrorosa sensación de estar al interior de algo, atrapado, sin la capacidad de agitar cualquiera de sus miembros, con total libertad ni de gritar. Sus ojos se engullecieron. Había dejado de ver a su alrededor, de escuchar el motor del subterráneo, las conversaciones de la gente, los gritos de algunos niños, las voces de los vendedores ambulantes que atravesaban permanentemente los largos pasillos de los coches. Sintió que el mundo se condensó en aquel vagón, que se redujo en él, que otro extraño proceso de metamorfosis había atrapado la tierra. Entonces, volvió a mirarse en este encierro torturante. El aire comenzó a faltarle, el pulso se le aceleró, su corazón latió más deprisa, empezó a sudar, trató de respirar, no podía. Abrió la boca, se agarró del cuello, lo apretó, con fuerza, con insistencia, desesperadamente. Era imposible seguir manteniendo ese espacio libre entre él y las puertas metálicas. Alterado cerró los ojos y empezó a gritar, emitiendo graves sonidos, precisamente cuando los potentes frenos del tren despidieron un sutil y, sin embargo, agudo sonido. Y tras abrirse la puerta, repentinamente la pequeña salida, atravesó el umbral y salió corriendo exasperadamente, chocándose con muchos transeúntes que se desplazaban en distintas direcciones. El aire volvió a su cuerpo. Poco a poco retomó la calma. Luego de avanzar hasta el próximo cambio de trenes, subió deprisa por las escaleras mecánicas, se detuvo, abrió el bolso y miró su interior con atisbos de una locura que parecía incontrolable. Se sintió feliz al ver la espuma de la roja materia, querer salir por la boca del tubo de ensayo, cuya tapa de goma no había permitido el derrame de una sola gota. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para que si necesitan un poco de dispersión, ir por un agua, si estaban acostados, ir al baño. No se preocupen, póngale pausa, déjelo transcurrir, que ahora volvemos. Bien, yo también he ido por un poco de agua porque para poder contarles de la mejor manera la historia. Bien, página 19. Ha vuelto a poner esa música que parece trasladarla hacia algún lugar imaginario, el cual solo ella pueda llegar. Antes de encender el pequeño estéreo, extendió sus miembros. Esta vez llevaba ropa muy apretada. Estaba descalza y tenía el pelo recogido. Un moño que se hizo en un par de minutos sin mirarse siquiera al espejo. No había desayunado esa mañana. Se levantó de la cama, encendió la luz porque aún era temprano, se puso ese descomplicado atuendo y bebió de un solo trago un vaso con agua que sacó del refrigerador. Cada vez estaba más flaca, casi anoréxica. Sin embargo, destilaba mucha vitalidad, una energía que se podía percibir en todos sus movimientos.
levantó sus brazos, cerró los ojos y aspiró fuertemente el aire helado que atravesaba el filo de su ventana. Una delgada línea que reflejaba una sombra casi imperceptible sobre el tapiz de una habitación. Mantuvo la respiración durante algunos segundos y bajó los brazos con mayor rapidez que cuando los elevó. Sin perder el tiempo, torció la columna formando un ángulo de 90 grados con sus piernas y el torso, y soltó nuevamente aquellas extremidades, dejándoles balancearse como un par de péndulos. Entonces inclinó la espalda aún más hasta chocar la frente contra sus rodillas, siempre firmes a pesar de aquella tensión. De inmediato, se agarró de los tobillos, apretándose con fuerza, presionando aún más latente. A lo lejos parecía haberse partido en dos mitades iguales, que se habían quedado pegadas, congeladas, adheridas como un gran imán sobre un largo metal. El poco contraste entre su pálida piel y su blanca vestidura con el tapete gris daba la ilusión de desaparecer por instantes en esa gimnasia. Apenas su cabeza podía verse como un punto negro flotante, desafiando la gravedad. Pero el cuadro duró poco, pues enseguida pintó otra figura. Esta vez ya sentada, formó un triángulo con las piernas sentadas al piso, con sus costados mientras sus pies permanecían pegados. Plástica y muy diestra la bella mujer. Continuaba con los ojos cerrados, concentrada seguramente en esa música que, sin duda, seguía tocando el aparato. No la podía escuchar, pero me estuviese siguiendo el ritmo con una melodía. Cuando posó la mano sobre la cadera, se formaron otros triángulos, dos deltas más, construyendo otro singular cuadro, enmarcando siempre por el aluminio de la ventana e iluminando por esa luz artificial proyectada desde un pequeño reflector ubicado en la parte superior de la habitación. Semejaba una escultura extremadamente, todavía en un sentido para seguir existiendo. Mis ojos habían enrojecido más del usual, tal vez debido al esfuerzo cuando intentaba distinguirla entre tales tenues colores, pero aquello no disminuyó mi pasión por seguir observándola, inmiscuyéndome en su intimidad una vez más. Me place tanto verla en esas acciones repetidas, con tanta insistencia en los últimos días, aunque nunca lo había hecho desde tan temprano. A menudo se presenta ligera ropa o sin ella y vuelve a pararse frente a la ventana, transformándose por segundos en alguien como yo, de pie, sosteniéndose tras el cristal y mirando a alguien al concreto, al vacío o a la nada. Con tantas veces me sucedían cuando ella ya se había marchado o no quedaba nadie, ninguna mano aizada de la pasamano, ascendiendo por la gran espiral del edificio. Ninguna mano de las habitaciones, ni en aquellas barras caracoladas. Entonces me he sentido más desolado que nunca, con la bata entreabierta, a punto de volver a ejercitar aquellas manos que todavía con su cerebridad me dicen que estoy vivo, aunque ya estén borrando de mi memoria, de mi léxico, las palabras mágicas, malditas y bellas. El hallazgo fue comprobado. Los días de la práctica en laboratorio le habían servido para utilizar bien los reactivos. Algunos de los investigadores a los cuales ayudó incondicionalmente cuando lo necesitaron fueron su guía cuando al final les autorizó realizar ciertos exámenes y tipificaciones. Había comenzado analizando la sangre de sus compañeros y de algunas personas del mismo centro. No tuvo problemas. El director del instituto solo le pidió repetir por lo menos 3 veces el proceso para estar seguro de que los resultados fueran verdaderos y contar siempre con el apoyo de alguien más. Es muy delicado trabajar con la salud de los humanos, le decía clavándole los ojos a través de unos gruesos y envejecidos lentes. Durante el primer mes repitió el procedimiento hasta por 5 ocasiones. Quería sentirse seguro de no errar en ningún aspecto. Fue así que, gracias a su corta pero intensa experiencia acumulada, él mismo decidió explorar la extraña muestra, por primera vez, totalmente solo. Era un riesgo hacerlo, pero sin el apoyo de los especialistas, pero no tenía otra opción. Necesitaba quedarse con el secreto. Ahora solo le restaba conocer el nombre de aquella persona. Al no estar registrados sus datos, su única alternativa fue permanecer en el centro hasta que ella volviese por los resultados, que usualmente se entregan entre 24 y 48 horas después de la extracción o debe haber dejado el contenido, salvo en casos urgentes cuando se lo analizaba inmediatamente.
debido a la realización de alguna intervención quirúrgica emergente. Decidió así no ir a clases. Claro está, no ir a clases mientras ella no apareciese. Tenía miedo de no verla si volvía por los resultados sin el presente. Por ello, estaba dispuesto a montar guardia desde el momento de apertura del lugar hasta el cierre. Ni siquiera pensaba en tomar un descanso para comer algo a la hora del almuerzo. El primer día no llegó. Pensó entonces que debía esperar una jornada más. Yendo en contra de las reglas del centro, identificó la muestra como si fuera ORH positivo. Aunque tal clasificación era falsa, no sintió culpa. Era la única manera de proteger la información. Minuto a minuto le crecía el obsesivo deseo de conocer a quién llevaba en sus venas aquella esencia especial. Había comprobado definitivamente que en verdad existía otro tipo básico de sangre, el cual debía bautizar. Sí, le pondré su nombre, dijo. Es única, un tesoro. Se repetía mientras continuaba en espera, ya casi delirando, defendiéndose de la ansiedad que le causaba el solo hecho de imaginarse que aquella persona nunca volverá por los resultados. Ajá. Pero luego de haber esperado casi 2 días, llegó. Era una mujer delgada, bastante espigada, con el rostro alargado y anguloso, los ojos grandes, profundos y el cabello alborotado. Felipe la miró impresionado, cuando la atendió y constató que en verdad su nombre no constaba en la lista de quienes habían dejado sus muestras sanguíneas en las últimas 48 horas, creyó desmayar. Como si fuera un sueño, se sintió un gran científico, un elegido a quien el destino había elegido premiar gracias a su pasión sanguínea. Él únicamente alargó su brazo, abrió uno de los archivadores, el cual se guardaba las carpetas con los resultados, y le extendió el certificado, pidiéndole antes al jefe del laboratorio que firmase el papel tras haberle estampado un sello que, de un solo golpe, imprimió la figura emblemática del instituto, un lazo rojo en forma de una gran gota de sangre. Ella presurosa tomó el sobre donde el amable y nervioso asistente había guardado. Segundos antes, el pequeño documento en cuya parte superior decía tipo de sangre ORH positivo. Con una simple gracia se dio la vuelta y salió con rapidez hacia el vestíbulo del edificio, que conectaba a una de las líneas del metro a través de un largo pasillo. Felipe enmudeció. Por un momento, no supo qué hacer ni qué decir. Se puso muy nervioso. Tanto que ni siquiera pudo cerrar el mueble que había abierto con cierta discreción hace apenas unos minutos. Sin embargo, reaccionó enseguida, tomó su mochila de uno de los percheros y salió rápidamente tras ella, con esperanza de hallarla todavía en la antesala, en el extenso pasaje, o por último, en uno de los andenes del tren, pero pudo escuchar la sirena anunciando la partida del aparato, el cual pensó alcanzar tras saltarse el torno del acceso. No lo consiguió. Solo miró cómo el largo cabello azabache de aquella mujer había quedado más agitado todavía, tras haber entrado súbitamente en uno de los coches. La pudo ver de pie, asida su mano derecha en una de las manijas colgadas del techo, en tanto que con los dedos de la otra mano trataba de acomodarse la oscura y bella melena salvaje. Capítulo 21. Continuamos. Parecía estar desmayado. Ha cerrado los ojos y su cuerpo no muestra ninguna posición rígida o artificial, como hace algunos momentos se le veía muy relajada. Su rodilla derecha apenas se levanta del suelo para apoyarse sobre el muslo izquierdo. Su cabeza ha quedado hacia un costado, los brazos flexionados, mínimamente, rozan su estrecho torso y unas caderas perfectamente pegadas a la felpa del tapiz. De norte a sur, forma un trazo insinuoso,
con ese alargado perfil que nuevamente parece perderse, transformarse en una sombra que se difumina mientras el día trata de abrirse paso. No puedo dejar que ello suceda. También depende de mí. Dejaré que mis ojos se enrojezcan de nuevo. Cada vez me convenzo más. Ella me da vivo. Me levanta. Me alienta a seguir aquí, de pie o sentado. No lo sabe, aunque quizás lo sospeche. Es mejor así. Sí, así podré espiarla siempre, cuando esté sola o cuando llegue acompañada. No me importa. Yo también formo parte de su vida. Sí. ¿Quién más pudo estar al tanto de lo que se le gusta hacer o no en verdad? Solo yo. Yo que puedo atravesarla con la mirada. La debe sentir, estoy seguro. Muchas veces se acerca al cristal, lo abre completamente y levanta la vista hacia donde estoy. No sé si alcanza a mirar realmente, pues a veces el brillo de la blanca luz del día refleja mucho impidiendo la visión. Es más fácil desde acá arriba. No hay reflejos ni estorbos luminosos. Estoy encima de ella. Siempre lo he estado. Ahora más que nunca me place estar sobre su cuerpo. Así solo necesito bajar la vista para poseerla. Nadie logra satisfacerla, lo sé, ninguno de sus amantes ocasionales. Quizá por eso nunca corre la tinta, porque sabe que si hay alguien que la mira, sí, y eso lo gusta. Es como yo, insisto, nos parecemos mucho. Nos llegamos a toparnos a pesar de... No llegamos a toparnos a pesar de estar tan cerca, pero nos gusta lo que hacemos. De todas formas, si tan solo hubiera la capacidad de estirarme y atravesar este duro ventanal, abriría ahora mismo el suyo. Lo haría sutilmente para no despertarla, en el caso de que se hubiese quedado dormida en verdad. La acercaría a mis brazos, retornaría en el tiempo. Dios, volvería a mis palabras, el lenguaje y los verbos que han dejado de conjugar. Claro, tomaría sus manos, la haría recorrer todos los rincones de mi cuerpo. No me separaría de sus palmas ni de sus yemas. Seríamos uno solo. Tonificaría mi flacidez con su vigor y dureza, con la destreza que utiliza cuando somete a tantos hombres pasajeros, cada vez que quiere, gritándome: vive, sigue adelante, no dejes de mirarme, acéchame, por favor, hazlo. Sí, amarraría sus manos y así no se separarían nunca de mí, jamás. Mataría a ellas y solo las dejaría libres para que se desplacieran por este laberinto de pliegues y arrugas y miles de estrías, surcos y ranuras. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué vuelven a todos a la misma hora? ¿Quieren enloquecerme? Son decenas, cientos. Debieron coincidir varios vagones. Qué hermosa se ve la espiral. Manos, solo manos, grandes, anchas, delgadas, pequeñas. ¿Cuántas llegaron ahora? Ya perdí la cuenta. Debí contratarla. De lo contrario, no podía dormir con tranquilidad. Debí encontrarla. La única clave para acceder a alguna información era su nombre que había grabado en la memoria cuando se lo pidió. Para entre tantos millones de mujeres, sería difícil que no hubiera una o más llamadas como ella. Era bastante común que esto sucediese en una metrópoli saturada de habitantes. Luego de llegar a su departamento, su primer impulso fue prender la computadora, ingresar al sitio web del distrito y teclear aquel nombre para ver si estaba registrado en alguna de las zonas de la ciudad, dividida geométricamente. Desde la última explosión demográfica, los planificadores urbanos habían decidido identificar los distintos barrios, parroquias y suburbios con formas geométricas, luego de trazar los límites de cada zona. De tal suerte que en el gran mapa citadino se distinguían perfectos los diseños simétricos, triángulos, cuadrados, rectángulos y toda variedad de concepciones matemáticas, asimétricas, cóncavas, convexas, circulares y otras más, con aquellos arquitectos definieron e inventaron para que se alcanzaran todas las fichas de ese gran rompecabezas urbano. 65. Wow, ya vamos casi a la mitad del libro
y hasta la hora la historia se torna un poco turbia. Un poco turbia ya que realmente no sabemos por qué la mira tanto a su vecino. Pero el detalle con el que describe todo lo que está diciendo da a entender que en realidad es un psicópata. Un psicópata por cualquier lado que lo quieras ver. Entonces, no sé, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan acerca de esto, qué opinan acerca de este capítulo que en realidad me está dejando bastante intrigado sobre cómo va avanzando la historia y cómo va a conseguir el nombre de. Te hace, no sé por qué se me vienen a la mente los colores morado, amarillo, negro para todas las escenas, dibujos de una sola línea y no sé. Sigamos leyendo. Voy a tomar un sorbo de agua y seguimos las páginas. Bien, estabas describiendo la ciudad como lo habían hecho los arquitectos, ¿no? En eso nos quedamos. Ok. Identificadas a su vez con números arábicos, así inició su indagación. Tras haber revisado las guías iniciales de la pantalla, dirigiendo el cursor hasta la letra P, donde podía aparecer el apellido Puertas, encontró que nadie llevaba esa denominación. Es una buena señal, pensó. Supuso que mientras menos personas se apellidasen de esta forma, sería más fácil ubicarla. La posible existencia de mucha gente Puertas, así como de homónimos, le aterraban, pues el proceso se dificultaría. Para salir de tal incertidumbre, debía revisar por completo esos documentos electrónicos, cuyas pequeñas letras agredían su vista. La búsqueda continuó. Navegó en las figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llegó hasta cerca de la mitad, pero aún no encontraba ese criterio del ansiado nombre, ya que instalado en su memoria, luego de ver a la mujer desaparecer en el transporte público. Las horas pasaron. De ser necesario, estaba dispuesto a navegar el día y la noche. Cansado, con los ojos agotados y sus muñecas y dedos adoloridos de tanto teclear, descubrió al fin, cuando apretados surgieron los primeros destellos de la madrugada, que el sector 95 presentaba aquel nombre y apellido. Cuando quiso descubrir mayores datos sobre ella, el sistema no se lo permitió. Necesitaba la clave para acceder a sus números de teléfono, correo electrónico, chip y el edificio el cual moraba. De lo único que tenía certeza fue de la línea del metro correspondiente a aquel sector. El plano también dibujaba las rutas largas de los trenes subterráneos, que cruzaban en distintas direcciones toda la ciudad, conformando una gigantesca telaraña que no había cesado de extenderse en los últimos años. A pesar de haber encontrado la zona donde habitaba la mujer, reconoció la dificultad de encontrarla. Todo el día las decenas de paradas del transporte en esa jurisdicción, pero era una locura. Podían transcurrir semanas, meses o años, viendo pasar miles de personas sin hallarla. Era una de las zonas más periféricas y populosas. Estaba atiborada de enormes construcciones de concreto y acero, muy juntas unas de otras. Mas era su única alternativa. Decidió pues levantarse muy temprano de todos los días y antes de ir a la facultad desviarse hacia allá cambiando varias veces de línea. Hacía muchos esfuerzos para mantener la calma. Luego de haber circulado algunas semanas en todas las paradas y en infinidad de viaductos y lugares de aquel extenso barrio periférico, sin encontrar señales de esa soledad, cuya imagen la atormentaba cada día más, haciéndolo sentir muy solo, creyó verla reproducida en unos monitores, ubicados sobre las boleterías de la estación central, el corazón del sistema de transporte, el mundo donde todas las arterias subterráneas convergían. Las imágenes anunciaban la premier de una gran obra de teatro próxima a estrenarse en un tablado de la megalópolis.
Al trenarse en un tablado de la megalópolis, al quedarse mirando aquellas pantallas que transmitían simultáneamente las mismas imágenes reproduciéndome deformadamente los cristales del metro, cuando éste se detenía para dejar y recoger pasajeros, contempló también algunas porciones desnudas de una silueta femenina, sus extremidades superiores e inferiores, unas manos y unos dedos tensionándose y distensionándose en mínimas acciones, y una desproporción gota de sangre que recorría el torso desnudo de ese perfil. Tras haber partido de la parte inferior del cuello sin esperar, Felipe levantó uno de los auriculares públicos que estaban a pocos metros y marcó el número de información de espectáculos. 1-800 Artes. Requería más datos sobre el futuro montaje, y así, después de finalizar la publicidad, reconoció a los protagonistas de esas fuentes de escenas. Soledad Puertas. Sí, es ella, se decía en voz baja. Es ella, estoy seguro. No estoy loco, son sus ojos, es su cabello, su delgadez. Dios la ha puesto al fin en mi camino, debo encontrarla. No tuvo respuesta porque, al parecer, el día del estreno aún no se había definido. Tampoco sabía qué compañía estaba a cargo de la pieza ni dónde se estrenaría. Solvió entonces prestar más atención a las publicidades plegadas sobre algunos de los grandes túneles de cemento, por donde avanza rápidamente los trenes, por si entre tantos anuncios estuviese impreso alguno que hiciera referencia a aquello, proyectado de esas pequeñas pantallas. De la misma forma, se fijaría más en los monitores colocados en distintos lugares como bancos, supermercados, centros comerciales o en las mismas tiendas de venta de aparatos electrónicos. Pensó también en prender la televisión mientras revisaba cada noche los libros de anatomía, ya constituidos en sus libros de cabecera. Con dificultad logró entrar al siguiente tren, que saturó de pasajeros gracias a la ayuda de que los guardias de la estación, quienes empujaron a la gran masa de humana urgida por ingresar a los coches platinados. Tras encerrarse a las puertas de su vagón y quedar con el rostro pegado sobre el vidrio de una de ellas, divisó nuevamente aquel anuncio en los plasmas. Sus pupilas parecieron salirse de órbita cuando el vehículo arrancó dejando atrás esas imágenes que se habían diluido a la distancia, mientras doblaba con fuerza los dedos de sus manos, convocando a la ira y a la desesperación. Las calles seguían saturadas de humedad. Las tormentas de granizo se extendían cayendo sin compasión. Los meteorólogos se habían equivocado. La lluvia blanca, como llegó a ser calificada por la jerga popular, cada vez era más intensa. Todos los pronósticos se quedaron atrás con los cambios de carácter de la atmósfera. Pero a medida que ello sucedía, sobre la superficie de la urbe, fría y abandonada de seres, abajo en el subsuelo, la vida se intensificaba. La gente ya estaba acostumbrada a no salir hacia los parques públicos, plazas, calles o avenidas, no solo por el temor de sufrir alguna alteración física irreversible. Sin embargo, las actividades laborales y citadinas no habían disminuido, puesto que todos los habitantes podían llegar a otros sitios de trabajo o cualquier otro lugar transportados por los veloces aparatos, a través de una infinidad de corredores. Los lugares de espectáculos funcionaban normalmente. Ni los grandes escenarios, ni los pequeños café-teatros, ni los bares, restaurantes o centros de divisiones cerraron sus puertas. Al contrario, cada vez abrían diferentes destinos ante la demanda de más y nuevos sitios. Los citadinos necesitaban relajarse de su apresurado ritmo de vida, desprenderse de él. Por ello, millones de personas continuaban saliendo a cenar, a beber, a divertirse, a caminar por los pasillos subterráneos diseñados como las largas aceras que contaban, incluso en sus recodos, con singulares y menudas plazas casi en el exterior. En todas las estaciones de los ferrocarriles había un gran movimiento comercial. Los andenes eran bastante anchos y a sus costados habían construido muchos almacenes y lugares para el ocio. Era una moderna ciudad bajo la gran ciudad. Desde sus viviendas, en cualquier pueblo de la urbe, la gente podía acceder a donde quisiera.
Si las poblaciones querían llegar al sector de mayor congestión y oferta de sitios de diversión, solo debían tomar los ferrocarriles que condujesen hasta allí. Si vivían muy lejos, tenían que hacer varios transbordos. Todos los carriles por donde circulaban los vagones podían conectarse entre sí, formando una gran cadena, una malla metálica. Las líneas del subterráneo están dispuestas en varios pisos. Para llegar a las zonas centrales desde los sitios más alejados, los pobladores descendían hasta los 30 niveles de los vestíbulos de sus edificios. Por esta razón, en horas pico de las 7 a 9 de la mañana, de 5 a 7 de la noche, las escaleras eléctricas de ascensores se copaban de transeúntes, aunque también había salidas hacia el exterior a través de otros tornos. Por cierto, cada vez menos utilizados porque era mejor seguir conectándose por medio del gran laberinto. Los citadinos estaban acostumbrados a desplazarse por red lumínica artificialmente las 24 horas. Era muy fácil llegar a un edificio público a través de los sótanos urbanos. Los arquitectos megalopolianos, sobrecogidos ante los cambios meteorológicos, diseñaron a cada estación con pasadizos que condujesen a todos los edificios. De esta forma, las personas accederían directamente a los vagones desde sus viviendas sin salir jamás a la superficie. Por su parte, las edificaciones, templos, aeropuertos o construcciones más importantes igualmente contaban con su propia estación. Un mega laberinto en constante expansión se dirigía bajo el pavimento. Mientras más seres humanos llegaban o nacían, más crecían los sectores en sentido horizontal y vertical, ya previsto por los urbanistas. Era una ciudad donde todo estaba planificado, proyectada hacia el núcleo de la Tierra. Aquella noche encendió el televisor. Antes de que llegara a su apartamento, compró un kiosco de revistas, una guía de teatros y cines y varios periódicos con la intención de descubrir alguna pista que le llevara a saber algo más sobre el futuro estreno, cuya protagonista al parecer era la misma mujer portadora de aquel precioso y único tipo sanguíneo. Los anuncios publicitarios mostraban hombres y mujeres a cada momento, con ropa, sin ropa, serios, sonriendo, de perfil, sentados, de pie, acostados. Las series transmitidas en los distintos canales no le motivaban en absoluto. Tenía esta sensación de no llenar nada especial allí. Sin embargo, en ocasiones se detenía a mirar algunas escenas sangrientas, recordando a otras similares que miraba cuando era niño, cuando podía levantarse por verlas mientras su familia dormía. Al seguir volteando las páginas de la revista, descubrió una pequeña publicidad que conectó enseguida con las imágenes vistas horas antes. Era la misma figura ya congelada en su memoria, una gran gota de sangre recorriendo el pecho, desnudo de otra mujer. Confirmó que se trataba en efecto de una puesta en escena casi lista para estrenarse en los próximos días, en un teatro no especificado todavía. Anunciarla así, sin mucha información, era una estrategia publicitaria para causar mayor expectativa. Meditó un poco. Pensó que el lugar podía estar en la estación central, donde estaban congregados en la mayor parte de los escenarios. Cines, bares y restaurantes, llamado igualmente Distrito Azul. Juró entonces seguir buscándola. Ahora contaba con más pistas para especular quién era Soledad, qué hacía, a qué dedicaba su tiempo, dónde trabajaba, para volver a construirla en su mente a partir de esas imágenes, que se disolvieron tras el cristal mientras el tren partía velozmente. Esa mujer sería la encargada de cumplir con sus más preciadas fantasías, con las más viejas, con aquellas que aprendió a construir desde la infancia. Hoy las he sacado más para no usarlas. Colocó la caja transparente sobre aquella repisa larga y llenó de polvo y las tomó delicadamente mirando si todos los alambres, casi invisibles, seguían en su lugar tal como las dejó la última vez. Apenas ayer. Hace algunas horas. Estaban allí mismo. No se habían corrido. Al contrario, cada vez era más difícil tirar de ellos. Necesitaba lubricarlos de alguna manera para hallarlos nuevamente. Igual que aquellos alargados dedos querían de alguna sustancia química para volver a moverse, a doblarse, como al principio, como la primera ocasión cuando los usó, hace ya varios meses.
Si no lo hace, pronto se romperán o quedarán inmovilizados sin remedio. Más tarde o mañana, pensó. Se levantó de la cama, dejando una gran onda sobre su viejo colchón. Ingresó al baño y de un oxidado anaquel ubicado en sobre el lavamanos, bastante desportillado, tomó una lima de uñas y unas pequeñas tijeras. Con las puntas de una curva, no quiso mirarse en el sucio espejo, colgado bajo un foco desnudo a los pocos centímetros. No lo hacía desde hace mucho tiempo. Había dejado de hacerlo porque pensó que ya no era necesario, que no hubiera razones. Al verse en esa desvencijada fuente de reflejos, el irreversible proceso que ha ido cunteando su rostro iba a recordarle otra vez sus épocas pasadas, cuando vivió momentos tan dramáticos que lo llevaron a sumergirse en ese lugar donde ahora se encuentra y del cual está seguro de no volver a salir. Prefería seguir mirándose de reojo el empañado cristal, en aquel ventanal que lo comunica de alguna manera con el mundo, con ese cosmos construido tras un marco de aluminio. Sí, encontrarse únicamente en ese pedazo de vidrio que rompe cualquier imagen. Es mejor de esta forma, pensaba, verse desfigurado como cualquier objeto que pierde su simetría cuando es atrapado por un cristal. Volvió a sentarse sobre la cama. Con sus dos manos tomó delicadamente la mano derecha para ponerla entre sus piernas, a la altura de las rodillas, con el fin de sostenerla bien. No debía presionar demasiado para no dañarla, pero tampoco podía hacerlo con extrema delicadeza, porque se podía ir al suelo. No soportaba la soledad de estropearla, de ver rodar sobre el piso. Estaba demasiado acostumbrado a vivir con ella y con su par. Eran sus fieles compañeras. Cogió entonces la menuda tijera y empezó a cortarle las uñas. Fue bastante poco lo que eliminó, porque éstas, por supuesto, no habían crecido desde que tuvo esas porciones humanas a su lado. Sin embargo, algo se habían maltratado de tanto usarlas. Fue así que cortó algunas puntas que sobresalían demasiado en los extremos de cada dedo, en cada esquina. Lo hizo muy cuidadosamente, tratando de no dañar ni la uña ni la piel de la yema, pegada casi por entero a la pared interna de aquella. Quería darles una forma curva en la parte superior al centro, una elevación que tenía un sentido, una función por cumplir. Su epidermis debía producir algo, como tantas las ocasiones pasadas. Cualquier sensación, aunque fuese dolor, como la última vez. Por ello, el contacto de su piel le iría raspando o arañando si fuese necesario. Así, por un lado seguiría utilizando cada yema y por otro cada uña. Estaba muy temeroso. Estaba muy temeroso de que en poco tiempo más el sentido del tacto ya no le funcione, que al fin se apague, que desaparezca. Solo poseía ello y sus ojos. Nada más le importaba. Tomó su tiempo entonces con las puntas de la herramienta, continuó eliminando esas mínimas partes irregulares para dejarlas igual que la primera vez, bien cortadas y con un perfil distinto al inicial. Cuando le llegaron a su piso, luego de terminar con los primeros 5 dedos, siguió los 5 siguientes. Repitió la misma acción. Después, al finalizar con la izquierda, volvió a tomar la primera mano para terminar de pulir esas porciones con el lima de las uñas. Y antes de volver a guardarlas en el cofre de patas torneadas, extendió un poco a crema a ambos dorsos y palmas. De igual forma, volvió a ponerlas entre las rodillas, y con sus dos manos frotó a cada una, masajeándolas con firmeza, con dureza, con suavidad, con mucho amor, mirándolas con ternura, jugando con ellas, tratando de que el humectante se había absorbido por esos poros muertos, y no se resbale por ningún lado. Muy bien, creo que este libro ha sido bastante provechoso. Eh, Estamos viendo, yo creo que el perfil de un psicópata. Nos hemos quedado en la página 80 de 147. Ya vamos un poco más de la mitad. Y hasta ahora estamos en el capítulo 26. Por el momento lo vamos a dejar un poco hasta aquí. Ya vamos 1 hora de audiolibro, que me parece que es un montón, un montón. Muchas gracias por quedarse viendo este audiolibro.
Eh, Me parece muy interesante el libro. Si te quedas con mucha intriga y siempre lo asocias con ambientes oscuros. El hecho de las uñas, el espejo rayado, que tratar de darle forma curva a las uñas con una simple tijera. Te hace imaginar esto y sabes que no va a quedar curvo, porque no es un corta uñas y eso te hace tétrico, la imagen te, te, te zurra de una vez. No puedo negar, Pedro Artieda, un gran escritor que nos está dejando esta joya de libro. Y bueno, esperemos tener una última parte o dos partes más para poder terminar este libro. Sería ideal dos partes más y que apoyen mucho este proyecto que estamos haciendo para así usted también ayudarles, tener un servicio con la comunidad de que ustedes tengan este pequeño análisis, también puedan leer mientras hacen otras cosas, otros deberes, laven, lo que tengan que hacer. Y de una vez tengamos este tipo de reflexión donde se va viendo perfil psicológico, por qué hace esto el autor, porque va a ir más allá, ir un poco más allá de lo que te dicta un libro, porque es eso, es la perspectiva del autor y esa es la magia que se tiene de esto. ¿Sí? Entonces, no tengo más que decir que hasta ahora el libro va desembocando muchas emociones, sobre todo el miedo. Película de ciencia ficción, nos imaginamos todo subterráneo, algo que probablemente puede pasar, como que no, pero no debemos de descartar nada. Muchas gracias por ver el episodio de hoy y nos vemos en otro episodio de Voces Subversivas. Chao.